Bueno, ha habido un problema técnico y ha habido al final del vídeo no se me ha escuchado nada de lo que estaba hablando. Así que vamos a hablar de la última parte, que ya estaba hablando del RuneQuest avanzado. Estaba hablando del sistema de creación de aventureros, el sistema que te proponen alternativo y lo de las culturas que te define, eh, te da un poquito más de lo que es el trasfondo de juego y lo que son las culturas, dividiéndolo en primitivo, nómada, bárbaro y civilizado. Eh, Básicamente, esto te da más flexibilidad y más trasfondo a la forma a la hora de hacer los personajes que lo que es como estaba en el básico. Porque al dividir en cuatro culturas también te da una cosa que te dan profesiones paternas. Es decir, tu padre te ha enseñado hasta los 15 años o si eres un ser más longevo como un elfo o un enano, te ha enseñado pues más pues a la edad que sea, ¿vale? La edad que se supone que sean el equivalente a los 15 años humanos, que aquí a los 15 años se supone que ya eres adulto y ya empiezas a ir de aventuras. Entonces tu padre te ha enseñado su profesión. Padre o el mentor. Aquí dice profesión paterna, pero realmente podría ser una profesión de mentor o materna. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, en las primitivas tendríamos tres profesiones que son cazador primitivo, pescador primitivo y el shaman, que pone shaman primitivo, pero vamos, shaman es bastante primitivo. Que lo que usa el shaman es el ayudante de shaman. No exactamente el shaman como tal, porque el shaman se supone que ya es un personaje más avanzado. ¿Qué te da esto? Pues habíamos hablado de los que tenías unos bonus, unos bonificadores, y entonces en esas profesiones que te da tu padre, por ejemplo, si eres un cazador primitivo, tendrás el bonificador por ejemplo, el bonificador en una habilidad, en arrojar, el bonificador de, creo que es agilidad, multiplicado por 3 lo tendrías en arrojar. En fabricación de cuero te dan una serie de habilidades y te dan la magia espiritual, ¿vale? Hasta los 15 años, por ejemplo, te da magia espiritual un de 3 menos un puntos y luego por cada 10 años por encima de 15 te dan un punto de magia espiritual, con lo cual, como mínimo, teniendo muy mala suerte, que te salga un uno y tengas 0 puntos, por lo menos teniendo 25 años vas a empezar con un puntito de magia espiritual, que vas a tener un hechizo de magia espiritual. Y te dan también las armas culturales, que es el equipo con el que empiezas. Te dan, por ejemplo, el cazador le dan un cuchillo, cantimploras, unas armas culturales, 50 metros de cuerda, pieles para vestir. O las armas culturales vienen definidas también por aquí en el equipo básico. Eh, y esto no invalidaría lo que hay en el básico, porque en el básico tienes un 30 percentiles por cada 10 años, ¿no? Por encima de 15 y esto te daría, pues, te daría lo mismo. Podrías usar... pa, pa, pa. Bueno, esto lo harías así, pero luego podrías usar lo de los percentiles, creo, que podrías usarlo, lo de los cada 10 años, podrías usarlo para aumentar los percentiles. Es decir, tendrías una base que sería esto, más luego, si por ejemplo empiezas con 25 años, tendrías 30 percentiles para repartir entre diversas habilidades, estas u otras habilidades. Con este sistema, los personajes empiezan un poco bajos, pero con el otro sistema empezaban aún más bajos. Entonces, claro, compensa una cosa por otra. Yo haría un sistema mixto, ¿no? Das esto, das unos puntos libres y haces una cosa más maja. Bueno, luego vienen las diferentes, los nómadas, los bárbaros. Los bárbaros son no penséis que son los bárbaros estos que van
con taparrabos o son berserkers. Los bárbaros son más bien son gente medieval del principio del medievo. Sería. Más que... Y los civilizados realmente serían gente del final del medievo, gente ya en el renacentista. ¿Vale? Entonces tendrían... Mientras en un bárbaro hay guerreros, en los civilizados son soldados. También hay las razas, si tenéis si con el juego con el mundo de Gloranta te deja claro las razas que en qué salen. Por ejemplo, todos los enanos son civilizados. Creo que los elfos no sé si son nómadas o algo así, no me acuerdo. Pero vamos, una cosa así. Bueno, te vienen formas alternativas para determinar la edad en una serie de reglas opcionales. Te viene un apartado dedicado a la vejez, la inactividad. Cuando tienes periodos de inactividad puedes perder habilidades. La creación de objetos encantados, que también te viene usando la habilidad de encantamiento, puedes crear objetos encantados. Y luego lo que es la vejez, pues eso. Si eres muy mayor, pues vas perdiendo características. También puedes no perder características. Digamos, al final es un poco aleatorio, pues puedes perder o no. Bueno. Luego viene el combate, te explican más combate, te explican, amplían la información que tenías en el básico y te ponen más cosas, más... que está muy bien porque, claro, realmente cuando juegas un poco acabas teniendo conflictos con algunas cosas y no te explican muy bien las reglas y tal. En este te explican más reglas para, por ejemplo, combate montado, empujar, cosas como en un entorno desfavorable, oscuridad, combatir en la oscuridad, combatir bajo el agua, en diferentes alturas, pasadizos estrechos. Y por ejemplo te viene combate tridimensional, es decir, cuando estás volando o moviéndote por encima de otro, o que puedes luchar dos personajes pueden estar luchando volando. Entonces te explica un poco las maniobras. De hecho hay una raza que tiene alas y que puede volar. Entonces te explica un poquito pues estas cosas de los hijos del viento, creo que eran los que podían volar. Combate cerrado, echarte encima de un oponente que lleva un arma larga. Cuando tienes un arma larga, si te echas encima en el melee más próximo, a menos de 1 metro, no lo puede usar, claro, como no tiene ángulo para poder golpearte con un espadón o algo así. Entonces tú entras en su entorno con un puñal y le haces chaca, 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 chaca y te lo cargas. Desarmar a un adversario, cómo usar armas improvisadas. Te viene también una tabla con nuevas armas cuerpo a cuerpo, nuevas armas arrojadizas. Los disparos verticales, cómo se detienen las armas de proyectil, cómo detener las armas de proyectiles con escudos. Te explican cuando te golpean y te golpean en una posición. Si tienes el escudo, pues el escudo te va a... evidentemente se va a llevar el golpe y tú no te vas a llevar nada. Te viene también armas de asedio, la descripción, cómo funcionan las armas de asedio, cómo usar las armas que tienen metralla. O sea, si por ejemplo yo disparo algo que como dispersa, nuevos tipos de armadura. Te vienen, pues, la bezanteada, la lamelar, las escamas. Luego te viene las reglas para quitarte la armadura. Te viene esto, los dibujos de las armas. Esto es muy muy interesante porque, por ejemplo, lo de los escudos, para ver los tamaños de los escudos y demás. Está muy bien. Esto lo echas de menos en algunos libros que vienen con estas cosas. Los libros que vienen con esto, para mí es un más, que no solo me describas el arma, si me la enseñas no, a lo mejor no todas las armas, pero si hay alguna particular o algún tipo de equipo particular,
hazme un dibujo del equipo particular, ¿no? El equipo que es específico de la ambientación, aunque yo haría siempre el dibujo de las armas, porque además así te da un poco, y además como está aquí, a escala, ¿no? Te da un poco la escala de las armas en sí, de las diferentes proporciones, etcétera, etcétera. Luego hay un apartado de la belleza del mundo. ¿Os acordáis que en el anterior decía que cuando ibas al mundo no te explicaban el mundo, te explicaban, digamos, cómo te podía dañar el mundo a ti, a través de fuego, a través de cualquier cosa? Aquí te explican un poco más, te explican cómo afecta la vegetación a tu movimiento, el sigilo respecto al tipo de terreno, los factores climatológicos, el viento, o sea, te amplían lo que había en el otro, te lo amplían más hacia lo que es el clima, la temperatura, la nubosidad, te ponen unas habilidades nuevas, habilidades como por ejemplo conducir, carros de guerra, carretas, etcétera, etcétera. Habilidades de percepción, como oler, gustar y tal. Acordaos, estos los juegos antiguos tenían muchas habilidades y parecía que cuanto más habilidades, más completo. Claro, también este juego simulacionista y demás. Luego viene Barcos sin navegación con un mapa en la parte izquierda de otra vez de la Europa mítica esta del antiguo mapa del mundo oriental, con su terra incógnita y demás, todo, ya sabéis, Hispania, etcétera, etcétera. Eh, Luego viene barcos y navegación. Esto es muy útil si vas a hacer algún tipo de... Teniendo en cuenta que el mundo, podéis ver la fotito, el mundo de Gloranta tiene mucha agua, mucho mar, pues evidentemente es muy interesante porque puedes ir a cualquier isla o simplemente ir a los dos continentes principales, que es Genertela y Palmatela, pues ya necesitas ir en barco, y entonces aquí te explican bastante las reglas de navegación y ejemplos de navíos, cómo funciona la tripulación, el daño sufrido por embarcaciones, la pérdida de calidad de casco, amenazas que pueden pasar desde fuego, tempestades, monstruos marinos, si te golpean con un espolón. Es muy completo, más completo que muchos de los juegos actuales, que a veces obvian toda la parte de navegación y no deberían hacerlo, sobre todo en algunos mundos que tienen mucho mar. Luego viene aquí la parte de la magia, amplía la magia espiritual, que aquí con una buena ilustración, una ilustración a lápiz bastante interesante, la verdad. Estaba intentando mirar la técnica, aquí las ilustraciones son pocas, pero son mejores que en el básico este, ¿vale? Porque no lo tocaron Yoki Internacional. Como no lo tocó mucho Yoki Internacional, lo metió a sus dibujantes, algunos de los cuales podemos llamarles dibujantes, porque vaya tela, para retocar algunas y cortar muchas ilustraciones, como pasaba en el básico, que cortaron muchas ilustraciones respecto a la edición original. Pero bueno. Aquí te explica cómo convertirte en Shaman, porque en el otro no tenía claro. Aquí cómo convertirte en Shaman, te explican un poco cómo funciona el combate espiritual mejor, nuevos hechizos. Luego vamos a la magia divina, con los fundamentos, los sacerdotes, las jerarquías, te explican un poco cómo funcionan los templos. Los dioses son dioses genéricos. Aquí se echa de menos que hubiesen puesto en algún nombre de dioses de Gloranta. La verdad, eso hubiese estado muy bien, haber puesto dios de agricultura y poner 2 o 3 nombres de dioses. Se echa en falta, sí, que luego es verdad que en el librito azul este de Gloranta, bueno, de Genertela, ¿no? El libro azul pone Genertela, te explican un poco más de los dioses de Genertela. Y luego tienes secretos antiguos de Gloranta, donde te explican algunas cosas más de las religiones y demás, son los 2 libros básicos para jugar en Gloranta, en RuneQuest 3. En el 7 que van a sacar ahora
cuando lo saquen Edge, que ya lo veremos cuando lo sacan, a ver si lo sacan antes de Navidad, ya estará integrado. No estará integrado todo, pero al menos en lo que en las descripciones del mundo, en las descripciones del juego ya viene integrado todo Glorantha, lo cual está bien. Bueno, más te ponen más hechizos de, bueno, conjuros divinos, ¿vale? Los de conjuros divinos, ilusiones, y luego te explica la hechicería y cómo se avanza por el sendero en la hechicería. Deberá restricciones, cómo funciona, vienen nuevos conjuros de hechicería, eh, algunos muy poderosos, como aquí viene uno que es, por ejemplo, para crear un vampiro, volar, la inmortalidad, cómo lograr la inmortalidad. Luego te explica, esto es muy interesante, te explica un poco así el plano espiritual te explica muy poquito, pero te explica lo suficiente como para que cuando tú juegas con un chamán o algún tipo de personaje que puede ir al plano espiritual, cómo funciona el plano espiritual. Hay hay tres regiones. Está la región frontera, que es digamos lo más lo que hay entre los dos mundos, entre el mundo material y el mundo espiritual. Luego tenemos la región exterior, que sería ya, estamos totalmente en el mundo espiritual, pero aún las criaturas que encontramos aquí son criaturas, son espíritus menos poderosos. Y luego tenemos la región interior, donde encontramos realmente criaturas poderosas. ¿Para qué vale ir por el mundo espiritual? Pues por ejemplo para encontrar un espíritu de magia, encontrar el espíritu de alguien, hablar con cualquier cosa, llegar a algún sitio en concreto. Sobre todo se usa para sacar espíritus y poder ponerlos, atarlos a alguna cosa, atarlos a algún objeto que tenga alguna runa a la que podamos atar el espíritu. Usar, por ejemplo, para aprender magia espiritual, se tiene que entrar. Y bueno, un poco los shamanes y en el mundo espiritual funciona un poco como los juegos que son tipo Cyberpunk, donde entras en la Matrix, en el mundo virtual y demás. Pues esto es lo mismo, pero con el mundo espiritual. Haceos la idea de que es la misma cosa. Entras en la Matrix espiritual. Y te puedes encontrar cosas bastante chungas, ¿vale? Esto sirve también para invocar bichos, ¿vale? Invocas el bicho, pero para invocar el bicho tienes que buscarlo primero, encontrarlo, luchar contra él y traerlo, ¿vale? O traerlo sin... Bueno, podrías llegar a traerlo sin luchar. Criaturas, vienen más criaturas. Aquí hay algunos dibujos que están cortados también. Hay algunos dibujos que se repiten, como este de los bros. A ver si no quema mucho. Vale, ahí. Y te explica un poco, algunos monstruos sí se repiten respecto al básico, pero con los monstruos que se repiten te explica cómo hacer estos monstruos para que puedan jugar la gente. Es decir, por ejemplo, te viene como jugar con un bro, que es un hombre bestia. Caótico, en fin, no son muy buena gente. Además, ya sabéis cómo se reproducen los bros. Básicamente los bros se pueden reproducir con cualquier cosa. Da igual que seas macho o hembra, ellos van, pum, y te dejan embarazado y vas a tener un bro. Porque es caos, es magia. También te viene como jugar con un centauro. Bueno. Luego te explican los Dragonus. Los Dragonus son importantes sobre el paso del dragón y todo eso. Son los hombres dragón de otros juegos, aunque aquí son un poco diferentes. Aquí los Dragonus, en teoría podrías jugar con ellos, aunque jugar con algo más allá de un explorador sería descompensar totalmente la partida. Que el explorador es el primer estadio, el Dragonus va evolucionando. Y conforme va evolucionando va cambiando él físicamente y se va convirtiendo en varias cosas. Tiene 5 estadios el Dragonut. ¿Vale? Tiene el explorador, que es el primer estadio, que son básicamente, tú miras las características y es un personaje interesante y es un personaje bueno. El guerrero ya, que es el segundo estadio, ya es un personaje que se va, o sea, ya tiene 2 de 6 más 12 en fuerza, por ejemplo, 4 o 6 de inteligencia, no sé, es una cosa un poco exagerada.
Eh, y luego, bueno, y luego llega el tercer estadio, que es el noble, el cuarto y el quinto, que es una especie de dragón. No son dragones, porque aquí los dragones son criaturas míticas, mitológicas, muy, muy potentes. Hasta el nivel que en Gloranta, por ejemplo, hay dragones que los dragones están durmiendo todo el tiempo. Y hay dragones que básicamente cuando van a dormir, se ponen a dormir y son tan grandes que hacen montañas. O sea, empiezan a tener por encima, pues eso, sedimentos y tal, y se convierten en montañas. Montañas y de hecho hay una cordillera que es... Creo que el paso del dragón en sí está formado creo recordar que están formados las montañas que alrededor eran dragones, o era un dragón, o decían que era un dragón, pero era una leyenda, aunque realmente era un dragón. O sea, era una leyenda, pero que era una leyenda que era real. La magia de los dragones son muy potentes, sus armas son muy potentes y evidentemente como ellos se consideran que están el último son la raza más poderosa de todas, que están por encima de los seres humanos y tal, pues tratan a todos los demás como castañas, que básicamente es como suelen tratar aquí todas las razas a las demás razas. Luego tenemos los gnomos, cómo jugar con gnomos, no, bueno, perdón, gnomos. No, los gnomos aquí son, perdón, los gnomos aquí son como los de los viñetas, son elementales de tierra. No puedes jugar con gnomos. No tiene nada que ver con serían con duendes aquí o algo así, los gnomos de otros juegos. Los elfos, que sí que puedes jugar con los elfos. Los elfos aquí puedes jugar con un elfo, los elfos están bien. Aquí la particularidad que tienen en Gloranta, elfos y enanos, por ejemplo, es que los elfos son plantas. ¿Vale? Y se supone que derivan de una planta en particular. Hay elfos del pantano y tienen pinta de derechos. Hay elfos de los champiñones y tienen cabeza de champiñón y son champiñones. Y bueno, imaginaos, hay elfos de tomates y son tomateras. En fin, no es muy serio, pero claro, luego te tiran una flecha y ya se te quitan todas las ganas de reírte. Y los enanos aquí son piedras, ¿vale? Están hechos de piedras, se hacen en moldes y se hacen de manera industrial. Salen de la piedra y son inmortales. Los enanos son inmortales siempre y cuando no sean apóstatas. Si son apóstatas, es decir, si se mezclan con gente que no son enanos, viven menos tiempo. Aún así pueden vivir 500 años y tal. Aquí viven más los enanos que los elfos. Los elfos aquí son pequeños, no tienen nada que ver con el mundo de Tolkien, ni nada de eso, en Gloranta, nada. Aunque en RuneQuest si sales de eso podrías hacerlo de otra cosa, pero si juegas en Gloranta son así. Los trolls que hablé en el otro vídeo, los trolls son unos seres que vivían debajo de tierra y no son malos. Salieron cuando metieron al sol, encerraron al sol dentro de la tierra y como ellos son seres nocturnos y tal y de noche, salieron fuera. Cuando salieron fuera se encontraron con el mundo y hasta entonces no se habían conocido los trolls. Los trolls en sí no son malos, puedes jugar con un troll, pero el troll tiene una particularidad que se come todo y entre ellos, por ejemplo, elfos y enanos se los pueden comer. Los enanos no se los comen, se los beben, los funden y se los beben y se los beben como si fuesen cerveza, porque además les emborracha. Y los elfos se los comen como si fuesen ensalada. Básicamente, pues eso. Haces un salteadito de elfo y te lo comes. Los trolls son muy interesantes de jugar. Pero bueno, se supone que, claro, los trolls son bastante civilizados y realmente intentan no comerse criaturas inteligentes porque está feo. Pero bueno, de hecho, hay una zona en Gloranta donde los humanos no están nada civilizados, son básicamente, no tienen inteligencia, son como si fuesen seres animales y se les cría como animales y se les cría una especie de bichos que no me acuerdo cómo se llaman, que son como tapires, como hombres tapir, y los crían como si fuesen monturas y demás. Entonces es una cosa curiosa. Y no me acuerdo por qué historia los humanos esos no tenían inteligencia. Había una historieta por ahí curiosa. Bueno, luego te explica poco más. Te ponen medusas, orcos.
para jugar con orcos. Te ponen como una tablita para multiplicar los puntos de golpe de localización de las diferentes criaturas, es decir, cómo calcular los puntos de golpe por localización en las criaturas. Sabéis que este juego va por localizaciones, entonces claro, según los cálculos son complicados porque, por ejemplo, la medusa es por 33, por 0,33 en piernas, 0,25 es fácil de calcular en brazos y alas y 0,40 en el pecho, pero hacen unos cálculos así un poco raros. Son unos cálculos que son de los juegos de la época. Este juego, sigo diciendo, es un juego que nació en el 78, esta edición es del 88 y la edición del 88 es la del RuneQuest 3, tercera edición. Pero no, luego es verdad que en RuneQuest 6 cambió mucho, en RuneQuest 5 también está bastante cambiado. En el último RuneQuest, el que va a sacar ahora Edge, pues eso supongo que lo cambiarán de manera que sea más fácil de calcular. Supongo. Y bueno, al final viene una aventura, la maravillosa aventura de los Telmori, que es una de las peores aventuras que puede haber en el mundo para jugar una partida de iniciación. ¿Por qué? Pues porque los enemigos, o sea, tú imagínate, sales con tu campesino, tienes un 50 en tu arma principal, eres una bestia, ¿vale? Pero lo normal es tener un 30 y pico, ¿vale? Un 30 y pico, un 40. Y te enfrentas contra unos Telmori que están por ahí, te ven, unos tipos que van con unas jabalinas y tienen un 90 un 85% o un 95% si están emboscados, que si te pillan emboscados un 95% de acertar con la jabalina, las jabalinas que hacen una barbaridad de daño, que te van a pegar, te van a atravesar si te pegan en un brazo, adiós brazo, si te pegan en el pecho, adiós personaje, te van a matar de un golpe, y son varios, o sea, no entiendo muy bien quién hizo esta aventura, porque para ser inicial, mal. Si es para avanzado, como es en el avanzado, es avanzado, pues bueno, si tienes un personaje ya que tiene un nivel, que lleva una armadura ya de verdad, no lleva un cuero blando, a lo mejor en el torso solo y en el resto no llevas nada, o llevas ropa que cubre uno, no sé, yo creo que es un poco, no está muy nivelado esta aventura. Pero bueno, es un juego, si vais a comprar en segunda mano o... Bueno, segunda mano seguramente porque será muy difícil. Si vais a comprar el RuneQuest 3 para tenerlo, yo recomiendo a toda la gente que le guste el rol tener la edición de Yogg. La primera edición, el que no tiene la portada de las pastoras. Pero vamos, si queréis tener el completo de RuneQuest, es necesario también o sea, tiene los dos estos. Si tenéis los dos, tenéis el RuneQuest 3. Si queréis comprar más cosas adicionalmente, pues vamos a ver, podemos hablar del material adicional que sacaron. De aventuras, la del Sendero del Pomar, yo creo que es probablemente como aventura la mejor, la más compensada, la más interesante, que es la de Apple Lane, la famosa aventura que tiene un pato en la pantalla, o sea, en la portada tiene el pato. Esa es bastante interesante para poder jugar y además puedes rejugarla, puedes usar la información que hay para poder hacer una campaña incluso. Y luego la isla de los grifos me parece que es el módulo que hay que tener sí o sí. ¿Por qué? Porque el módulo de la isla de los grifos, aunque tiene aventuras, realmente es un sandbox, es una exploración, es un sitio muy interesante donde estar. Es el juego, el RuneQuest es lo que más hemos jugado, es donde llevamos, yo qué sé, 30 años, 20 y pico años jugando. En la Isla de los Grifos llegamos a hacer hasta un asentamiento que se llamaba Fuego Azul, desde donde salen donde viven los personajes y donde salen todos los personajes de aventuras, y además ya también se puede hacer politiqueo con los diferentes sitios, con Nocles, Puerto Soldado y demás. Hay aventuras muy interesantes, todo lo que es de buscar la espada de los vientos,
Todo lo que estoy diciendo no es ningún tipo de spoiler, ¿vale? Porque eso, nada más llegar a Puerto Soldado, que es donde sueles llegar, la isla de los grifos, donde sueles empezar, ya te empiezan a hablar de leyendas y te hablan de la leyenda de la espada de los vientos y demás. Y hay asentamientos de orcos, que es una parte que está todo lleno de orcos, que está muy bien en la zona. Y es una isla muy interesante, un setting muy interesante para jugar. Y luego de los que son de ambientación, evidentemente el libro azul, el de Genertela o Gloranta, no me acuerdo cómo se llama, voy a mirarlo, un momentito, voy a mirar. Creo que es Gloranta, el libro. Genertela, el de Genertela, sí. El de Genertela es un libro que yo creo que hay que tener. Eh, si quieres, Genertela es el continente del norte, es interesante. Tenerlo para jugar allí, todas las campañas contra el Imperio Lunar, los Orlanti y demás. Luego, el de Secretos Antiguos de Gloranta me parece que es el fundamental para poder hacer personajes de Gloranta, porque te da mucho más acerca de las culturas. Y luego, si hay que coger otro libro más, el de dioses. El de dioses porque ese te va a explicar las religiones de la religión de Gloranta. El resto que sacaron, el portal de Karshit, ¿cómo se llamaba este? El de Gloranta, el mundo de sus habitantes, la de las hijas de la noche, algo así se llamaba. Y todos esos, sí, a ver, si lo cogéis saldado en un buen pack y todo eso, pues sí, cogerlo, pero porque tiene información interesante y demás, pero eh, realmente si queréis jugar Gloranta con el de secretos y tal, bueno, luego había uno que era el mundo de Gloranta y sus habitantes, que no me acuerdo muy bien cómo era. Que bueno, sí, bueno, todos los que son para dar ambientación es lo más interesante, porque realmente en RuneQuest yo creo que las aventuras te salían solo si tenías la ambientación clara, te iban saliendo, era muy fácil hacer aventuras, muy muy fácil. Y aventuras más diferentes, no siempre ir lo típico, no voy a tal sitio, hay que rescatar a no sé quién o hay que robar no sé qué. O sea, puedes hacer muchas aventuras diferentes, incluso aventuras de lo que se dice politiqueo, ¿no? Puedes hacer. Es verdad que el juego no está orientado tanto a eso, pero puedes hacerlo. Luego es verdad que habréis visto una hoja que tenía una hoja avanzada de RuneQuest, que tenía ¿cómo se llama esto? Como características de personalidad, ¿no? Cauto, tal, irascible, ibas poniendo números y con eso podías ir jugando. Y eso era tipo, pues eso, creo que lo he dicho al principio, tipo lo que puedes hacer en Pendragon. El otro gran juego de Greg Stafford, pero no es necesario realmente jugar con eso. Eso te da un poco da un poquito más de gracia, y eso sí que creo que sí se ha seguido trasladando en el resto de las siguientes ediciones del juego, pero en principio no hace falta, no puede aportar algo, pero tampoco es que aporte mucho y tampoco es necesario usarlo. Si lo usáis, pues bien, y si no lo usáis, pues también bien. Las reglas estas creo que venían en la pantalla. En la pantalla creo que venían las reglas para usar lo de las
lo de la dualidad de carácter o de características sociales o mentales. Pero creo que venía en la pantalla. Y yo creo que ya está, no tengo mucho más que contar. El juego, ya digo, si la edición está de Yoke, si la podéis conseguir y coleccionáis juegos de rol y tal y la podéis conseguir, hay que conseguirla porque es un básico que tendría que estar, aunque no lo vais a jugar, yo creo que tendría que estar en toda la gente que le guste saber de sistemas, de dónde vienen algunas cosas, que quiera hacer un juego de rol. Para hacer un juego de rol, una de las cosas que yo recomiendo es juega mucho, muchos sistemas diferentes, lee muchos sistemas diferentes y lee cosas antiguas, cosas modernas y de todo tipo. Y proyectos que estén olvidados, que se hayan quedado en el tintero, porque de todos vas a sacar algo interesante y vas a sacar ideas interesantes. No, yo esta gente que se pone a hacer juegos de rol sin habiendo jugado a tres sistemas y ya está, o cinco sistemas, o me parece, bueno, me parece que luego lo que pasa es lo que pasa. Yo, ya he dicho, estoy un poco decepcionado con algunos juegos de rol, aún con sistema, con autores conocidos, pero que yo no sé qué ha pasado, no sé qué pasa, que o no son innovadores o lo que las reglas se quedan cojas en muchos sitios y tienes que meter tienes que estar intentando arreglar algo del juego, que a mí no me gusta arreglar cosas de los juegos y el juego tengo que arreglarlo mal. Otra cosa es que los jugadores me digan, mira, queremos que jugar esto pero con estilo a Dungeons Quinta, por ejemplo. Pues ya adaptas cosas para que se parezca más a Dungeons Quinta. Por ejemplo, poner habilidades en juegos de estos de mazmorreo donde no hay habilidades, pues le generas un sistema para que puedan tener habilidades y demás. Cosas así. Pero que eso no rompe ni la esencia del juego ni nada. Pero yo sí tengo que poner, inventar reglas que ya rompan la esencia del juego, juego otra cosa. Y bueno, ya está, esta es toda mi reseña de RuneQuest, creo que esta vez se ha grabado bien. Así que nada, un saludo. Eh, Comentar lo que queréis comentar, si queréis que comente de algún juego clásico moderno, ponedlo. Y nada más. Hasta luego.